de la importancia que tiene la formación en evaluación para los estudiantes y profesores, lo que se conoce como alfabetización. Y ello es importante porque nos permite nuevamente poner en este oficio en dos ejes fundamentales, uno de los cuales ha estado borrado, que es enseñar y aprender. Si los docentes, las docentes nos ocupamos de planificar la enseñanza, de planificar la evaluación, los estudiantes tendrán la responsabilidad de planificar a su vez el aprendizaje, lo que supone dedicarse a estudiar de forma sistemática, ocuparse de lo que ello significa preparar las sesiones, ocuparse de los textos, dar cuenta de las comprensiones, indicar cuáles son las inquietudes que tiene. Y por eso es que nos resulta importante hablar en este momento de evaluación para el aprendizaje. Han visto que durante todo este tiempo nos hemos referido a evaluación para el aprendizaje, lo que supone una diferencia con otras perspectivas o tradiciones que hablan de evaluación del aprendizaje. Entonces vamos a contar en qué consiste esa distinción y por qué nosotras hemos optado por este término de evaluación para el aprendizaje. ¿Qué es lo que contiene, qué supone, qué permite y cuáles son las ventajas frente a esos otros modelos? Bueno, cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, un primer contexto necesario es plantear que hace parte de la gran corriente de la evaluación formativa. Lo que se ocupa fundamentalmente, como ya lo hemos planteado, es de formar al otro, de trabajar en procesos formativos de larga duración, se podría decir, y compartida porque tiene un elemento también muy importante y es la participación de todos los actores en el proceso. Entonces, cuando hablamos de esta evaluación para el aprendizaje, hablamos de un dispositivo que se dispone para aprender. No es un aprendizaje que pasa solamente por los estudiantes, pasa también por el aprendizaje del profesor, no solamente como evaluador, sino como aprendiz, en tanto permanentemente está volviendo sobre lo que enseña. Por lo demás, permite a los profesores estar regulando la enseñanza y la regula a partir de saber cuáles son los momentos propicios o oportunos para la enseñanza, para trabajar los contenidos o los objetos de conocimiento propios de acuerdo a ese grupo en particular. Y permite a su vez que los estudiantes en ese ejercicio de corresponsabilidad que hemos mencionado gestionen su propio proceso. Eh, Hay, digamos que un elemento absolutamente importante en esta mirada sobre la evaluación para el aprendizaje, y es que no se desliga o exige nuevamente, y esto hace parte de las tradiciones, volver sobre los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales para que la forma de la enseñanza y las formas del aprendizaje sean múltiples, estén permanentemente mostrando señales, indicaciones, caminos que logren incluir. Y aquí hay un elemento fundamental para hablar de la evaluación para el aprendizaje, y es que ya no está eximida de los procesos mismos de enseñanza y de aprendizaje y de formación. Es decir, no hay un momento preciso para evaluar. Yo no aprendo en esta clase y en la otra me evalúan o me califican, sino que permanentemente estamos haciendo un ejercicio de evaluación. Incluso nosotros en los espacios formativos, en nuestro grupo de trabajo está planteando a los profesores universitarios que no planeemos las clases, sino que planeemos la evaluación, porque en consecuencia las clases nos quedan planeadas y muy bien planeadas. Así que la evaluación es un acto permanente, no excindido de la enseñanza y no excindido del aprendizaje. Y esto nos pone en un lugar muy importante de distinción. No es lo mismo evaluar que calificar. Son dos entidades distintas. La evaluación se hace todo el tiempo que tenemos en cuenta y la calificación se hace a veces y se hace acordada entre profesores y estudiantes, incluso acordada con unas cosas o fechas o propuestas institucionales que dicen que durante tales y tales semanas hay calificaciones o parciales o como quieran llamarse, pero son entidades distintas, es decir, todo el proceso formativo lo que hace es preparar a los estudiantes para el momento de la calificación. En consecuencia, les va a ir mejor. Aquí hay en esto que plantea Marta Lorena, digámoslo, una diferencia fundamental con ese modelo de evaluación del aprendizaje, y es precisamente la distinción entre evaluar y calificar. Aquí la evaluación se concibe como un ejercicio permanente que permite a su vez el aprendizaje y la evaluación en cada momento. Eso hace que esta concepción de evaluación para el aprendizaje como un dispositivo sea supremamente potente para restituir en el aula de clases las responsabilidades propias del acto de enseñar y del acto de aprender. Es uno de los elementos que vemos acá.
De acuerdo con eso, con lo que hemos dicho, insistimos en que es muy importante entonces la planificación. Si no se deja aleatoriamente, no se define en último momento, no se plantea como un ejercicio de castigo o de venganza contra el buen o mal comportamiento de los estudiantes o un premio. O de premio, exactamente. Exactamente, sino que hay una planificación de la evaluación que se corresponde exactamente con ese deseo o ese anhelo de que esos estudiantes puedan alcanzar esos logros propuestos, esas metas que se han fijado en términos de ese tipo de conocimiento cognitivo, actitudinal y procedimental para que logren mejores resultados. Entonces, lo que creemos acá con esta concepción de evaluación para el aprendizaje es que una alfabetización en evaluación, una planificación de la evaluación contribuirá por ende, a tener mejores resultados, no solamente en el logro académico, sino también en las pruebas censales. Entonces, sería una vía por la cual lograríamos hacer una transformación de eso que en este momento resulta como estar en el centro de una disputa muy alta. Vamos a contarles un poco qué significa la planeación de la evaluación, de la evaluación para el aprendizaje. Vamos a presentar como en dos momentos qué le permitía al profesorado y qué le permitía al estudiantado, en uno y en otro caso. Al profesorado le va a permitir, como señalaba Marta Lorena, definir cuáles son los espacios que existen en el aula de clase para verificar, contrastar, complementar esa información que se ha entregado a partir de la determinación de un conjunto de logros o de objetivos a alcanzar que estarán dados por toda la reglamentación que tenemos en el país o por la que tienen los programas específicamente. Y dos, que le va a permitir tener una mayor conciencia de lo que significa el aprendizaje como un acto presente, como un acto de voluntad que puede ser reorientado, solamente reorientado, no puede ser motivado o no puede ser impuesto por quien ejerce la labor de enseñanza, sino que dada la organización que tiene de la evaluación le va a permitir mostrar qué es lo que se puede lograr. Entonces, esa es una, digámoslo, como un primer ejemplo muy importante. ¿Qué significa la evaluación, la planificación para los estudiantes? Bueno, para los estudiantes, digamos que es un nivel muy innovador, ¿cierto? En términos de la participación que ellos tienen, porque si hoy las investigaciones que hemos consultado al lado y lado del Atlántico están planteando una cosa que es común en todos ellos. ¿Qué es esa cosa común? Es que los estudiantes estudian lo que los profesores privilegian. Es decir, cuando un profesor está haciendo una clase y dice, muchachos jóvenes, esto es muy importante porque sale en el parcial, o bien, esto es muy importante, quitándole el parcial o el examen, los estudiantes se activan para atender aquello que el maestro está marcando como importante. Entonces, digamos que cuando esta evaluación despliega como todo el potencial del que la profe Ildamar estaba hablando ahora, lo que hace es que los estudiantes comprendan mejor los objetos de conocimiento y entiendan qué significa esa formación de competencias en términos de capacidades y habilidades, no como competencias meramente técnicas e instrumentales, sino en términos de las capacidades que él puede desplegar vinculándola siempre con los tres contenidos que acabamos de mencionar, lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Pero tiene otro elemento importantísimo que lo vamos a ver ahora cuando despleguemos el ejercicio de planeación, y es que el estudiante tiene claridad sobre las formas con las que va a ser evaluado. Y ahora vamos a detenernos en ello. Pero además, como él está participando de manera deliberada en el proceso, hay una corresponsabilidad, tiene también claridad sobre aquello que le va a pasar o que le está pasando en este ejercicio. Por ejemplo, él sabe qué es lo que orienta su tarea y por tanto qué es lo que orienta su aprendizaje. Es decir, encuentra señales, indicios, rutas, caminos explícitas para ponerse en ese lugar del aprendizaje. Y los estudiantes adquieren la capacidad de criticar su propio trabajo, de ser capaz de evaluar el trabajo de los compañeros y, por supuesto, entender su propio proceso. Entender el proceso va más allá de una frase común para decir cuáles son las formas en que aprendo, cuáles son mis estilos de aprendizaje, cómo me acerco a aquello que me es más difícil y entender por qué me es más difícil, o aquello que tiene, digamos que más tranquilidad en mi aprendizaje para empezar a entender cómo funciona su andamiaje cognitivo. Para dar paso ya a los elementos que componen la planificación de la evaluación,
Yo quiero devolverme como a dos elementos mientras hablábamos de lo que significa la evaluación para el aprendizaje y la planificación para el profesorado y para los estudiantes. Teníamos como dos citas acá, una de Comenio y otra nuevamente de Sánchez Tortosa, que implica en el caso de Comenio, ¿qué supone la dedicación a enseñar? Planificar la enseñanza como había planteado Comenio o planificar la evaluación en este caso como estamos planteando, es una oportunidad sin igual de ahondar en un tema de enseñanza que ya conocemos suficientemente, que nos dará la posibilidad de identificar nuevas aristas. Y el segundo elemento, y eso está de la mano con una anotación que decía Marta Lorena, de enseñar cómo entregar señales, o sea, de marcar un camino, que es la importancia en este caso de pensar la enseñanza como un acto cognitivo y plantear el aprendizaje como un acto de voluntad. Y el segundo elemento es esta cita de Daniel Pennac, en la que él habla de las opciones que se tiene. Se tiene una opción de acertar, una opción de errar, pero abre un tercer camino, son aquellas respuestas absurdas que parecen no encajar en ningún lado y que para quienes enseñamos quedamos un poco como en shock, como suspendido de dónde entendemos esto. Y Pennac a lo largo de su novela va a decir que ese es un camino que él encontró para salir de una vez, o sea, para que simplemente le pusieran cero. Ya sabía que lo merecía, entonces había que hacerlo con honor, es decir cualquier absurdidad para hacerlo con honor. Entonces, esos son como elementos como condensando para dar paso en este momento entonces a lo que significa el proceso de planificación. ¿Qué contiene la planificación? Para que empecemos a hablar. Contiene primero la selección de un tema u objeto de enseñanza y de evaluación en este caso. Segundo, está compuesto de los criterios, definirlos, identificarlos, plantearlos, acordarlos, hasta que todas las personas que participamos en los actos de enseñanza entendamos qué significan estos. Luego hablamos de los medios y las tareas como mecanismos específicos para recoger la información de manera sistemática que permita identificar cuál es el nivel de desarrollo alcanzado por cada una de las personas. En cuarto lugar, tenemos los instrumentos de evaluación como formas para emitir juicios sobre el mérito y valor de esas tareas de acuerdo con esos criterios que han sido establecidos. Quinto, plantear las modalidades. Sexto, hablar de la revisión de los resultados, que es un tema que aquí aparece como muy nuevo, en el que creo que nos vamos a detener un poco. Y séptimo, tomar las decisiones a que haya lugar, que son las calificaciones. Ahora bien, esta planeación puede operar como un sistema, y la mía que opera como un sistema, si bien allí los tenemos en esta diapositiva numerados, podríamos entrar por cualquiera, es decir, tú puedes entrar a partir de tomar una decisión, entonces reformular todo el sistema. A partir de hacer ejercicios de retroalimentación con los estudiantes, volver sobre los objetos de enseñanza o sobre el objeto o tema de conocimiento. Por tanto, digamos que no tiene un orden lógico establecido, sino que te permite entrar por cualquier elemento del sistema. Entonces vamos a mirar qué es lo que significan paso a paso estos elementos que tiene el sistema para la planeación. Primero, es importante entender qué significa el objeto de la evaluación. Cuando nosotros decíamos hace un momento que en nuestros procesos formativos con profesores y estudiantes estamos diciendo que es mejor planear la evaluación y no la clase, porque entonces nos queda planeada la clase, es también un ejercicio de darle un lugar al estudiante muy destacado en el encuentro, en las aulas. Cuando los profesores planeamos la clase, un poco el ejercicio que nos relatan los profes que han hecho con nosotros estos cursos, seminarios o procesos formativos, es más o menos este. O sea, cuando yo planeo la clase, voy y busco en los últimos papers, en las últimas, digamos, literatura especializada, qué es lo nuevo que hay o cuáles son los nuevos tratamientos, y en consecuencia con ello preparo la clase. Un poco la conclusión a que los profes llegan es que quien se luce en esa forma de preparación es el profe mismo, pero cuando preparo la evaluación, yo estoy marcando los indicios, las señales, los caminos, para que los estudiantes recorran un camino que yo ya recorrí, y que lo que me corresponde hacerle es ayudarles a transitar ese camino. Entonces, definir los objetos de evaluación se convierte en un elemento muy importante, porque lo que hacen es identificar aquello con lo que voy a trabajar contenidos, objetivos, competencias, etc. Aquí hay un elemento sin duda de gran valor, y es que los objetos de conocimiento se convierten en legados de la cultura, es decir, son los bienes de la humanidad que nos permiten la pervivencia de la humanidad, no matarlos tanto,
no matarnos de esta manera. Esa posibilidad de entender el objeto de conocimiento desde el legado de la cultura, que es lo que nos toca transmitir, poner en la relación con el otro, es también un elemento fundamental, porque si ese objeto no ha logrado formarme a mí como maestra, como mujer, como profesora, como ser humano, difícilmente podré comunicarle el objeto al otro. Es decir, ahora Ilamar hacía una precisión, decía, lo único que podemos hacer con eso es no motivarlo ni obligarlo, lo que podemos hacer es disponer un espacio para persuadir al otro de que aprenderse esa cartografía de ese saber te va a permitir ser, como decía Borges, compartir la pasión por un la conocimiento. pasión por un conocimiento, o sea, enseñar que ese roce del mar te toque de alguna manera, como decía Borges, ¿cierto? Pero no puedo obligar al otro a aprendérselo. Yo lo puedo amenazar con que le pongo uno, con que saque una hojita, que mañana tiene examen, con cualquier cosa. Pero lo único que puedo hacer es mostrarle mi profunda pasión por lo que enseño, mi profundo enamoramiento de ese saber que enseño, con la pasión que tiene en la historicidad de esos conceptos para que el otro se entusiasme, de igual manera se enamore de eso. Entonces, en eso que estás diciendo, me trae a la memoria dos autores, un hombre y una mujer, que han hablado de lo que significa profesar. Profesar una profesión o un saber, que son María Zambrano de un lado y John Steiner de otro. No es la repetición, porque aquí también entra en juego aquello que largamente se ha dicho sobre la enseñanza como un acto mecánico de repetición. Y lo que dicen estos autores cuando plantean la profesión es, hay un apasionamiento tal por un objeto de conocimiento que me embarga completamente y yo puedo dar cuenta como de toda la emoción que construyo ahí, que es importante para restituirle a la enseñanza como un lugar que ha ido perdiendo en favor del aprendizaje. Correcto. Ahora, si bien los objetos de conocimiento tienen un reservorio que es el campo de producción de la ciencia o de la disciplina, es con esa pasión de la que estás hablando que los selecciono de ese reservorio, de ese campo de producción. Yo los puedo traer al aula desde mi propia pasión. O sea, por eso, claro, no es un acto individual y exclusivo del profesor, sino que es un acto que está ligado a aquello que profesa la cultura, pero también a aquello que profesa la universidad. Bueno, para nuestro país la constitución política, los fines de la educación, la ley general de educación, la ley 30, tenemos unos marcos que nos envuelven, que nos amparan, pero es con esa pasión con la que a mí me formó el objeto, con la que yo lo selecciono y con la que yo enseño. Es decir, eso que vuelve complejo en términos de lo sabroso, como diría Stanislao Antelo, que puede quedar un estudiante con sabor a mí, que le da sabor a lo que enseño, o que bien se lo puede quitar, ¿cierto? Para establecer unas interrelaciones en el proceso formativo del estudiante. Esto nos pone en un lugar destacado de algo que encontramos nosotros hoy en las aulas escolares, y es que se le está pidiendo al maestro que saque unos minuticos para formar a los estudiantes, pero solo unos minuticos porque después le toca enseñar. Lo que queremos decir en términos del objeto, de seleccionar el objeto, de escoger el objeto de conocimiento o el tema a ser enseñado y evaluado, es que es con ese objeto que yo formo. Es entender la cartografía de ese saber, la historicidad de ese saber con lo que yo estoy formando. ¿Sí? Y un elemento final sobre el saber que queda acá, digámoslo, puesto implícitamente, es el que tiene que ver con, lo señalaba Marta Lorena, cómo se elige. En un momento en el cual se plantea que esos saberes de la escuela en términos generales resultan obsoletos e innecesarios e inútiles, cómo volver a la tradición como un marco de disidencia, ¿cierto? Para definir qué es lo que se tiene que enseñar. Eso es importante. Segundo elemento de este modelo, de este sistema de evaluación, tiene que ver con los criterios que señalábamos. Son unos factores o elementos esenciales porque van a permitir identificar cuáles son los lineamientos que se entregan para producir las tareas y para calificar las tareas. Y eso es básico. Que de antemano estamos hablando, claro, de que hay un elemento de transparencia y de claridad frente a cómo nos van a valorar. Entonces, vamos a decir que los criterios cumplen un papel esencial para la selección para la formulación y evaluación de la tarea, porque va a marcar como el derrotero, van a ser las guías, las señales que se entregan para producir una tarea de calidad. En este sentido, los criterios son de un valor inconmensurable dentro de la evaluación para el aprendizaje. Es decir,
Los criterios me permiten participar de manera activa en los encuentros con mis compañeros y profesores. Yo sé qué tengo que llevar, yo sé cómo tengo que hacer la tarea, no es un acto a la deriva, ¿sí? No estoy divagando entre lo que corresponde hacer. Hoy encontramos con nuestros estudiantes que formamos una frase común, que ellos nos la relatan, y es cuando se pone la tarea en la clase, los estudiantes abren los grupos de WhatsApp y dicen, ¿cómo es que hay que hacer la tarea? ¿Tú cómo la vas a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Los criterios no son optativos. Los criterios son unas consignas que son absolutamente claras. Los profesores podemos dejar, o sea, abrir un lugar a la participación de la formulación de los criterios de los estudiantes. Pues por supuesto hay que entrenarlos para ello, pero la idea fundamental es que los estudiantes puedan ayudar a definir los criterios de evaluación. Por supuesto, en este país donde la corrupción, la opacidad, la complacencia han transfigurado todas las estructuras de poder, uno diría, eso no se puede, pero por el contrario, es abrir la posibilidad de que el otro participe de ello para que se pueda. En ese sentido, el profesor estará siempre allí. Un estudiante podría decir, profe, pero quitemos eso de argumentar y analizar en esa tarea. No, podemos negociar criterios de cuándo entregamos la tarea, qué tiempo se da para la realización de la tarea. Extensión, el formato. Digamos, unos criterios de orden técnico siempre podrán ser negociados, pero hay unos criterios del orden de las comprensiones y de las funciones del pensamiento, de los saberes que no son negociables, esto por ningún motivo. Entonces, entender qué es lo que cómo hago la tarea y que con esos mismos criterios me van a calificar la tarea es tal vez uno de los procesos más importantes que tiene la EP, que me da un lugar mayor de participación y que no quedan centrados exclusivamente en el ejercicio de evaluar o de calificar, sino que se inscriben fundamentalmente en un ejercicio de aprendizaje. Ahí queda claridad sobre los criterios. Acá señalamos algunos elementos de por qué los criterios son fundamentales, qué es lo que permiten hacer, darle un contexto a la tarea, poner un límite, identificar cuáles son las actividades de aprendizaje que se logran. Además, facilitan la orientación de la actividad de estudio, ayudan a planificar la tarea y, por supuesto, permiten que haya una mayor probabilidad de éxito. Porque como señalaba Marta Lorena ahora, lo que se pretende finalmente con esta propuesta de es que los estudiantes logren tener buenos resultados. Y esos buenos resultados no están solo expresados en términos de las notas, sino fundamentalmente en términos de la comprensión que alcanzan sobre esos objetivos. Un segundo elemento, un tercer elemento, son los medios y las tareas, lo que son aquellos elementos pedagógicos que sirven para recoger la información, decir cómo se expresan esas tareas. Aquí hay algunos de los múltiples que se usan, tendremos que tener la posibilidad de pasar todo eso que hacemos en clase cuando planificamos o pedimos una tarea por cada uno de estos ámbitos u otros que sea posible construir. Finalmente, lo que permite es esos criterios especificar en un trabajo escrito qué es lo que se pretende. A mí no me podrán pedir ya un ensayo solamente, sino que me deberán decir un ensayo de 5 páginas en el que usted pueda confrontar 3 conceptos de los que abordamos en clase con 2 autores que critican esto y adicionalmente poner un ejemplo, lo que significa que yo con esa orientación, habiendo trazado esa cartografía, teniendo unas señales para moverme por ese universo, tengo unas mayores probabilidades de éxito. Ahora, aquí hay un elemento muy importante que vale la pena que lo destaquemos en el orden de lo que hemos conversado con profesores y estudiantes en estos procesos formativos y como resultados de la investigación que señalaba Itamar al principio. Si ustedes miran en la diapositiva que está puesta, el primer medio que aparece entonces es el examen. Vamos a tener un presupuesto sobre estos medios. Cuando a mí me ponen la tarea, bueno, primero vamos a hacer una distinción por qué medios y tareas. Digamos que cuando están en manos del profe es un medio. El profe escoge un medio que es el debate, la ponencia, el examen, la ficha, el portafolio, etc. Cuando le entregamos esa tarea al estudiante es una tarea, pero lo ponemos porque en la literatura especializada aparece así, pero estamos hablando de un lugar para el maestro y un lugar para el estudiante. Pero hay un presupuesto y es que para cada uno de los medios con los que se va a recabar información se deben entregar previamente los criterios. Es decir, para un examen se deben entregar los criterios. Y esto pone en cuestión y debilita, digámoslo así, el lugar del maestro inicialmente, porque luego lo fortalece con una
digamos que con vivacidad. Pero ¿por qué decimos que al inicio lo debilita? Porque al maestro, al profesor, le produce un miedo espantoso decir, o sea que le doy las preguntas del examen a los estudiantes. No, no se trata de que le dé las preguntas, se trata de que defina los criterios del examen, ponga un marco regulador para el que va. Desde lo es más, digamos, más procedimental y es cuántas preguntas va a tener, de qué tipo, cuánto vale cada pregunta, cómo se van a ponderar, hasta aquello que se va a pedir en las preguntas. Vamos a trabajar argumentación, vamos a trabajar relaciones entre casos, vamos a trabajar una crítica sobre tal cosa, resolver problemas, vamos a trabajar con tales y tales asuntos. Eso también debe ser entregado a los estudiantes. Siguiente aspecto que incluye este sistema de evaluación, de planificación de la evaluación, son los instrumentos, que son aquellas herramientas que se utilizan para valorar esas tareas y que deben contener los criterios con los cuales se ha definido. Aquí presentamos tres que, digámoslo, van a recoger gran parte de lo que se usa en este momento, entendiendo que la rúbrica es el más completo, el que permite hacer una valoración, una evaluación más amplia y distribuida sobre lo que logran cada una de las personas. Ahora es importante señalar que los instrumentos se han presentado en algunos puntos, digamos, de esta discusión como un elemento muy destacado. Nosotros no los destacamos tanto, creemos que si los criterios existen, los instrumentos vienen por añadidura. Si vamos a hacer una lista de control, siempre la columna izquierda siempre serán los criterios. En una escala pondremos sí o no. En una lista de control, en una escala, pues abrimos una escala numérica tipo Likert. Igual abrimos una escala, pero le hacemos descriptores. No tienen ciencia. Ahora vamos a hablar de las modalidades, que también es un tema que en el marco de la evaluación para el aprendizaje resulta interesante porque uno de los aspectos, como se señalaba ahorita, de formar en democracia y para la democracia, implica la participación de las personas que están implicadas en los procesos educativos. Y acá en las modalidades de evaluación, pues lo que hace la evaluación para el aprendizaje es abrir y disponer de que muchas personas puedan valorar con base en los mismos criterios esas actuaciones o esas tareas. Lo que tenemos allí es, si la hago yo, es un proceso de autoevaluación. Esa autoevaluación implica valorar mis propios logros confrontados con esos criterios que tengo. Cuando participan otras personas, está tanto en la evaluación de compañeros y compañeras, que se llama evaluación entre iguales, y cuando la hacen las profesoras, se llama heteroevaluación. Y cuando hay una conjugación de todas esas evaluaciones, no como una suma y división por el número de personas que participan, sino como una puesta en escena de la subjetividad discursiva y argumentativa para saber cuáles son las valoraciones que se tuvieron en cuenta, se denomina coevaluación. Que digamos que la coevaluación es el ejercicio por excelencia de la formación. Nosotros siempre referimos en estas discusiones con el grupo de trabajo que si la coevaluación existiera en las aulas desde la escuela en los grados elementales, tendríamos otro país, políticamente hablando, porque es un ejercicio de negociación, es un ejercicio, acuérdense, ninguna de ellas se hace al margen de los criterios. Ya no le vamos a decir a un estudiante cuánto te pones en tu autoevaluación o cómo vas a evaluar al compañero. Entonces, si estoy brava con Ildamar, le pongo 1 y si estamos muy felices, le pongo 5. No, es con los criterios y lo que vamos a hacer, porque decimos evaluación para el aprendizaje aquí, porque lo que vamos a hacer es seguir aprendiendo en el ejercicio, es decir, yo vuelvo a argumentar, vuelvo sobre el criterio, explico cómo lo entendí y ahí es un ejercicio inmensamente formativo. Y aquí señalábamos ahora que este es quizás uno de los aspectos más importantes, que es la realimentación y la realimentación tiene la base, la posibilidad de la mejora de los procesos locales, construir
ciclo reelaborar su tarea y presentarla nuevamente. Aquí es importante anotar, como lo hemos dicho en muchos casos y que causó mucha sorpresa en los procesos mismos de formación de estudiantes y profesores, es que no se computa la nota primera con la nota segunda que se obtiene, sino que si la persona, el estudiante, hizo todo su ejercicio de tomar en cuenta las anotaciones, comentarios, sugerencias, consejos que se dieron y produjo un trabajo de mayor calidad, pues la nota que tendrá que quedar es esa, o sea, la calificación es esa. Por eso señalábamos que este es un aspecto muy importante, lo que está en la base misma de lo que significa mejorar el desempeño. Y que es consecuente con las teorías de aprendizaje. O sea, yo voy en un proceso, voy aprendiendo, yo voy siendo otro en la medida que aprendo. Vamos a los dos últimos aspectos que hemos señalado, que son los efectos y los retos. En primera medida, los efectos. Como lo hemos señalado a lo largo de esta conversación, pues hay un primer efecto que está en la formación democrática y para la democracia, en la democracia, el ejercicio de evaluación para el aprendizaje con todos estos aspectos, la definición de criterios, la entrega clara y transparente de las modalidades a través de las cuales se va a evaluar, los ejercicios de retroalimentación y proalimentación, permiten que las personas se vinculen de manera más clara y participativa en ese ejercicio mismo que es aprender. Por lo tanto, va a tener mayores posibilidades de toma de conciencia y creemos que tiene una afectación directa en los procesos metacognitivos, como lo señalábamos ahora, de las ventajas que tiene no solo la alfabetización, sino la planificación de la evaluación para el estudiantado, es tomar conciencia de cómo aprendo más y mejor, cómo debo organizar mis tareas de estudio y de qué manera obtengo un rendimiento mejor en eso que me han pedido en el ámbito escolar. Ahora, ahí hay un elemento muy importante y es que la evaluación para el aprendizaje hace acopio de las tareas retadoras, o bien podríamos hablar de actividades auténticas, es decir, aquellas en las que la participación del estudiante lo pone en el campo del oficio de la profesión, en el ámbito universitario, por ejemplo. Y eso cobra sentido porque ya en la investigación y en la práctica hemos encontrado cómo el estudiante se compromete con aquello que aprende para poder, digamos, participar activamente de ello, que es un ejercicio fundamental para la toma de conciencia y para hacerse él mismo un sujeto profesional, o primero un ciudadano y un sujeto profesional. Y que esa sería igualmente una vía para ocuparnos de lo que significa aprender, o sea, ocupar el oficio de ser estudiante, comprendiendo el sentido amplio de lo que esto supone, acopiarse a esas tareas, aplicarse a lo que me están demandando. Finalmente vamos a hablar de los retos, o sea, cuáles son las tareas, los retos, los desafíos que enfrenta esta propuesta de evaluación para el aprendizaje. Pues de un lado tenemos un asunto de cabal importancia que es la alfabetización y la evaluación. Nosotros sostenemos que si bien el profesor en la escuela se ocupa fundamentalmente de evaluar, así le dé mucha pereza hacerlo, así hable. En las investigaciones se ha mostrado que la frase en análisis de contenido que ocupa mayor frecuencia en los profesores es que ser profesor es absolutamente maravilloso, pero que evaluar o calificar es una tragedia, ¿cierto? Que eso sí es lo peor. Entonces, alfabetizar a los profesores y a los estudiantes en el sentido de lo que significa la evaluación como un acto no excindido de aprender y de enseñar, es una tarea pendiente, es una tarea que tenemos que seguir haciendo y que realmente, digamos, encuentra un rápido proceso de cambio en las aulas escolares. Lo otro es entender que los sistemas tienen que acomodarse en el ámbito también de lo administrativo y lo logístico que tenemos allí señalado a una frase que pareciera haberse vuelto, por lo menos en el ámbito de la evaluación y en algunos otros, una frase siempre cuando nos dicen, no, es que aquí todos los sistemas están planeados para el mundo de la academia, pero no. Nosotros nos hemos encontrado en casi todos los escenarios donde hemos trabajado con los profesores que nos dicen, es que el sistema no nos deja hacerlo de otra manera. Los sistemas son hechos por seres humanos que pueden revisar el sistema. Por lo tanto, sí nos dejarán hacerlo de otra manera. Ese es un reto grande en términos de lo administrativo y logístico, como señalabas, para que la evaluación para el aprendizaje pueda ser una realidad que ofrezca caminos de mejora en el ámbito escolar. Abrimos entonces un espacio para las preguntas. Estaremos atentas a poderlas conversar con todos aquellos que quieran participar. Hay una pregunta que haga por presentar con mayor detalle la concepción de evaluación como un instrumento de la didáctica para convertir las aulas en comunidades de indagación. Creo que vamos a arrancar por esa, enseguida te tomamos la otra. ¿Listo?
O sea, cuando hablamos de la evaluación para el aprendizaje como un dispositivo, nos estamos refiriendo fundamentalmente, como lo planteaba Marta Lorena, es planear la clase o planear la evaluación supone un diseño que permite tener en cuenta diferentes factores para ordenar aquello que hay que enseñar. ¿Qué hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñarlo? ¿Para qué hay que enseñarlo? Y por consiguiente, ¿para qué lo vamos a evaluar? También en reiteradas ocasiones, lo señalaba Marta Lorena, la pregunta es, ¿enseño para evaluar o evalúo para enseñar? Digamos lo que cuando nos referimos a este modelo de evaluación para el aprendizaje como un dispositivo para la didáctica, nos referimos es fundamentalmente a que evaluamos, enseñamos para lograr que los seres humanos sean seres activos, partícipes de la vida social, con base en un conocimiento y que podemos tener la posibilidad de valorar aquello que han aprendido. Ahora, además, hablar de comunidades de indagación, de aulas como comunidades de indagación, tiene varios elementos. Uno es, si recuerda la profe que está haciendo la pregunta, la cita de Pena, él como un soquete que encuentra finalmente el absurdo para responder. Lo que queremos plantear aquí es varias cosas. Una, el error no se penaliza en las aulas. El error es, digamos, es un premio para el maestro, ¿cierto? Identificarlo porque le permite entender por dónde tendría que entrar. Solamente una anotación, es decir, un error en el aula de clase no tiene unas consecuencias graves, por ejemplo, como el error de cálculo en los puentes y en los edificios, que a veces son fatales. En las aulas de clase no pasaría nada. Claro, lo que pasa en las aulas de clase es que permite recabar sobre eso para mostrar la implicación. Por lo tanto, es un elemento importantísimo. Hay varias preguntas que hacen referencia al asunto de las rúbricas, al asunto de las rúbricas, al número de estudiantes con que se cuenta, si es fácil o difícil llevar la evaluación para el aprendizaje. Frente a las rúbricas es importante anotar que, como lo señalábamos antes, para nosotros más importante que el instrumento es la definición de los criterios. Plantear con claridad, suficiencia, con detalle, cuáles son los criterios con los cuales se van a producir las tareas es fundamental. Al lado de, como señalaba Marta Lorena, plantear tareas de calidad. Frente al número, entonces, de ahí saldrá fácilmente la rúbrica. La rúbrica es simplemente un formato donde hay distintos niveles de descripción de si lo logra o no lo logra y tiene un número. Pero lo más importante es poder plantear cuáles son los criterios con los que se debe elaborar. Y la segunda es frente al número de estudiantes, por eso hablamos ahorita de las modalidades. Y la corresponsabilidad. Exactamente, las modalidades de evaluación ofrecen un camino expedito para compartir esa evaluación, no solo como delegar una tarea o una función docente, sino como compartir la responsabilidad en el proceso mismo de aprendizaje. Pero además no todo sirve, pero no todo sirve para todos. Por supuesto, si yo tengo 50 estudiantes, tengo que darme cuenta que sería un absurdo que cada uno entregue un ensayo con estos y estos criterios de 12 páginas y que se los voy a devolver de martes a jueves. Lo que tengo que hacer es otro tipo de tarea. Ahora, aquí hay un elemento muy importante que creo que no destacamos suficientemente y es el trabajo colaborativo, el trabajo grupal, porque ahí con grupos mayores eso se convierte en un elemento fundamental de trabajo de corresponsabilidad. En grupos y también, como señala acá algún comentario, obviamente las múltiples tareas que tenemos quienes estamos en el ámbito de la enseñanza en los distintos niveles, hace que a veces sea difícil. Obviamente planificar la enseñanza es un ejercicio que lleva tiempo, y planificar la evaluación también. Implica pensar muchas cosas, destinar tiempo a ordenar cada uno de los elementos que está allí implicado. Y ahí la pregunta tendrá que ser, como señalábamos aquí en los retos de orden administrativo, es qué tanta importancia tiene para las instituciones de educación superior en este momento la enseñanza, muchas de las cuales se han centrado fundamentalmente en la investigación. Sin demeritar eso, es importante que pensemos en la necesidad de tener un sistema de enseñanza similar a los sistemas de investigación para valorar aquello que pasa en las aulas de clase y que tiene efectos políticos y subjetivos en la población que atendemos. Ahora, podemos ligar lo que tú acabas de plantear con otra pregunta que hay allí sobre indicadores de desempeño. Es decir, digamos que la evaluación ha estado cooptada por la producción y respuesta a los indicadores. Y eso, hay un colega español de apellido Navas que tiene un blog que se llama Dejad de pesar el pollo y dad de comer al pollo. Es un excelente título para mostrar qué significa medirnos y medirnos y medirnos y aplicar pruebas y pruebas en términos de lo que él está planteando. ¿Qué pasa si todos los días pesamos un pollo y no alimentamos el pollo?
¿Cuánto va a pesar el pollo? ¿Qué pasa con esos indicadores? Entonces, sin lugar a dudas, desde las presiones que hay del Banco Mundial, la OCDE, bueno, las estoy llamando presiones, pero para otros serán simplemente los mejores indicadores y directrices. ¿Qué significa esa producción de indicadores un poco ultranza sobre los cuales hay que responder? Y los profesores, digamos, en la escuela básica, cuando hemos hecho también investigaciones sobre todo lo que llega a la escuela básica y cómo va aislando al maestro de su lugar de enseñante, y en la universidad lo que significa producir, o sea, cuántos papers tiene que producir para quedarse en la universidad, en un año cuántos tiene que presentar, y nos despoja del tiempo para formar. Pero si volvemos a la misión de las universidades, por ejemplo, ejercicio que hemos hecho, todas aquellas están hablando de un proceso de formación, de integralidad. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿Qué discusiones que tenemos que hacer en el ámbito de la formación para entender cuál es el lugar que ocupa la formación y la enseñanza? Vamos a agradecerles la presencia e invitarles para la próxima sesión sobre transformación de la experiencia del aprendizaje con Germán Gallego. Muchas gracias. Gracias.